Y bueno, me resulta muy agradable comentarles que la continuidad, la continuidad de este seminario de alguna forma se hila en los encuentros anteriores. Esta vez tenemos con nosotros a doctor Héctor Pérez Guido de la Universidad Claustro de Sor Juana y a doctor Jaime Pascual Summers, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. La continuidad se fraguó porque el doctor Héctor estuvo con nosotros en un seminario anterior y un poco a raíz de las discusiones que surgieron en torno a los problemas anteriores, hemos decidido que lo mejor sería que exponga su punto de vista de forma más extensa, presentando también resultados de su investigación que actualmente está llevando a cabo. Quisiera dar la bienvenida a todos los que asisten en este foro, a todos los que nos están viendo en la transmisión en Facebook y agradecer a nuestro equipo técnico pues la solvencia con la que gestionan esas cosas. El título de nuestra conferencia de hoy es Historia del sujeto y cuidado de sí, lecturas kantiano-Foucaultianas. Comenzaré brevemente la dinámica de este seminario. Primero daremos paso al ponente, doctor Héctor Pérez Guido, quien expondrá su trabajo pues, durante una media hora, 40 minutos generosos. Luego daremos paso a la réplica del doctor Jaime Pascual Summers, quien está pues, ahora conectándose. Y posteriormente abrimos el debate a los participantes aquí en Teams y también recogeremos las preguntas más interesantes, todas si podemos, del Facebook. Así que animo a comentar, yo estaré moderando. Bien, sin más, paso a presentar al doctor Héctor. Es amigo de nuestras sesiones, es profesor en el Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México, doctor por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y la tesis doctorado que defendió este año en medio de la pandemia de forma espectacular se titula Michel Foucault, Lecturas kantianas. Entonces, lo que estamos viendo es cosecha de su largo trabajo. Y sin más, doctor Héctor, adelante. Pediría a todos los demás que apaguen los micrófonos para que se escuchen mejor, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bach, por la presentación y por la invitación también, al igual que a la doctora Marcela Benebra. Muchas gracias por recibirme en su foro y pues bueno, trataré de, si es posible, bueno, prefiero no extenderme demasiado, creo que puedo decir las cosas, trataré de ser lo más sencillo posible y no extenderme mucho, que haya discusión y esperemos que el doctor Pascual también nos acompañe pronto para que nos exponga también, como ya ha comentado la doctora Agatha Bach, pues ya está enterado también del texto, entonces ya tiene también él un comentario ya hecho propiamente sobre esto. Yo voy a presentar, sí, un poco, también quiero introducir un poco también a esta problemática, a este asunto del que estoy tratando de hablar en esta ocasión. Espero que a lo mejor por ahí se vea lo que voy a ir presentando. Sí se ve. Sí se ve, Doctor bueno. Pascual ya está entrando. Perfecto. Pues muchas gracias, bienvenido. Y bueno, pues yo creo que defiendo es que, bueno, no es nada más una idea mía, como todo el mundo sabe, el mismo Foucault en algún momento
escribió una especie de auto, que será como una entrada para un diccionario donde él mismo decía que él era un kantiano, ¿no? Lo cual pues resultó muy curioso para en aquel momento. Y bueno, lo que yo he tratado de hacer, aunque no soy el primero, ni siquiera tanto, no hay mucha originalidad en esto, pero es ver en qué sentido es que es kantiano Foucault. Y a su vez, ¿qué de kantiano le queda a Kant si lo leemos con Foucault, ¿no? En ese sentido es que, bueno, creo que hay dos lecturas fuertes, o al menos dos trabajos principales a través de los cuales podemos rastrear la lectura o la manera en que Foucault se aproxima a Kant. Y una es pues esta introducción que escribe sobre la antropología en sentido pragmático y que después va a retomar para las palabras y las cosas, donde parece ser que toma un tono demasiado extremadamente crítico contra esta noción de antropología que él de alguna manera infiere a partir de la antropología en sentido pragmático, aunque yo en especial he dedicado más atención, más que a lo de las palabras y las cosas, al trabajo introductorio a la antropología en sentido pragmático. Y por otro lado, muchos años después, habría empezado a escribir o a hablar sobre el tema del qué es la ilustración, el mismo Foucault, y ya hacia los últimos años de su vida, ¿no? Los últimos 5 años aproximadamente, habrá tocado unas 3 ocasiones este tema, de diferente manera, y en medio de que está escribiendo pues ya la historia de la sexualidad. Y entonces, bueno, con esto como preámbulo, podría decir que la primera lectura tiene como característica quizá esta ser una especie de crítica de la verdad antropológica, pensando en la idea de que se sostendría, de acuerdo con Foucault, que hay que descubrir una verdad interna en el hombre, ¿no? Y hay alguna autenticidad, un ser dentro del ser humano, y que habría que quedar con él, y que eso sería a lo que él estaría atacando, ¿no? En su primera etapa, que además coincide con el periodo arqueológico que ahora voy a mencionar. Y en la segunda parece tener una postura más bien a favor de la libertad, a favor de Kant, ¿no? La primera habría una crítica y en la segunda habría una apuesta a favor de Kant, de un Kant que va por el tema de la libertad, y que, bueno, en este caso lo que Foucault estaría como agregando o interpretando del texto que es la ilustración, sería esta intervención de la historia dentro de la constitución del sujeto, ¿no? Que el sujeto se está considerando a sí mismo dentro de la historia y que por eso es capaz de hacer algo de sí, y que de alguna manera tiene el deber de hacerlo, al menos modernamente hablando, ¿no? Quería aclarar esto en el primer sentido, que el trabajo de crítica que haría Foucault es un trabajo arqueológico, y que en ese sentido Foucault ha dicho que se trata de un trabajo descriptivo. ¿De qué se trataría de describir entonces en ese momento? ¿Cuál es el estatuto que se le ha dado a la noción de sujeto, ¿no? Un sujeto moderno, que se asume que tiene este supuesto de esencialidad o autenticidad, en el que recaería su identidad también, ¿no? Y que a partir de ese supuesto se construiría esta noción de antropología, ¿no? Entonces, la arqueología lo que busca es como mostrar cómo es que
qué es lo que dice un discurso como estos, donde se sostiene que hay un sujeto que tiene una especie de identidad, la cual tiene que encontrar, ¿no?, dentro de sí. Y por otro lado, en esta segunda parte que hablaba sobre la libertad, donde ya Foucault ha dado un paso más allá, ha dejado la arqueología atrás y plantea un nuevo proyecto que es el de la genealogía, y que en el propio texto del que es la ilustración también explica, abunda sobre cómo es que este cambio implica este cambio de nivel hacia la explicación, ¿no?, el que habría que dar cuenta de cómo es que eso que ya ha descrito fue posible. ¿Cómo fue posible que se llegara a esta noción de sujeto? ¿Qué es lo que lo hizo posible? Y en ese sentido sí se vuelve muy, o al menos desde la manera en la que lo estoy abordando, estaría siendo bastante kantiano al plantearse una pregunta como esta, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya pensado en el sujeto moderno? ¿Cómo es que es posible que se haya llegado a pensar de esa manera y que hayas dado con esa configuración, ¿no? Otra cuestión que habría que analizar entre estas dos lecturas es que la primera, de acuerdo con la primera, tendríamos que entender que la antropología en sentido pragmático de Kant es un sistema del mundo ordenado por la crítica. Es decir, lo que ha hecho la lectura Foucaultiana de la antropología de Kant es que, a diferencia de lo que otros habrían dicho, comentaristas al respecto de este texto, para la mayoría es que la antropología no tiene nada que ver con las críticas, que las críticas son la buena filosofía kantiana y la antropología es como, pues, una curiosidad, algo que se le ocurrió al final de su vida, que era como, pues, el producto de sus clases, que quería popularizar un poco más el conocimiento que él tenía ahí guardado, ¿no?, sobre, como una especie de catálogo de cosas sobre el mundo, ¿no?, con observaciones empíricas, y que no tendría ningún sustento, ¿no? Pero Foucault cambia el enfoque y dice, no, lo que está haciendo Kant es poner en práctica lo que dijo en las críticas, llevarlo al terreno mundano, ¿no? La antropología no sería posible, la antropología en sentido pragmático de Kant, no sería posible si no hubiera ya una crítica que ha como que limpiado el terreno para que empiece a construirse un sistema de mundo en el cual ya se puede hablar, ¿no?, propiamente del mundo. Por eso es que ya en la antropología aparece el mundo y no aparecen las condiciones de posibilidad. Esas condiciones ya estaban sentadas y de ahí es que se puede hablar, y creo que eso es importante, ¿no?, que interviene el asunto del lenguaje ahí al nivel de antropológico, en tanto que ahí se puede ya hay una moneda de cambio, el lenguaje se vuelve esta especie de moneda de cambio en la cual se puede hablar propiamente de algo y nos entendemos. Ya no hay que fundamentarlo, sino que es comunitario, es algo que todos podemos eh, poseer, y en lo cual todos podemos discutir y todos podemos intervenir, ¿no? No es exclusivo de los filósofos. Y en el segundo punto, en el segundo nivel, en el genealógico, cuando se habla de la pregunta que es la ilustración, Foucault está leyendo a Kant como alguien que está pensando en el presente, alguien que por primera vez, o él al menos en su tiempo, en su momento, está siendo un precursor, al menos para Foucault, en el pensamiento del presente, ¿no?
Y en ese sentido, parece decirnos que Kant se ha dado cuenta de que la crítica puede realizarse una y otra vez, que no es una cuestión definitiva, ¿no? Y que habría que estarse cuestionando constantemente y actualizando nuestra crítica. Y en ese sentido, pues es que a lo mejor Foucault ya está tomando, bueno, ha tomado también claramente partido más por la filosofía práctica en términos kantianos, entendiendo que la libertad es aquello que está por encima de cualquier otro objeto, ¿no? Y lo que en algún momento habría dicho sobre la supremacía de la práctica sobre la teoría, ¿no? De la libertad sobre la ciencia. Luego, entonces, como había dicho ya un poco la arqueología, que es el trabajo que se realiza en la lectura de Kant, perdón, la lectura de Foucault a la antropología de Kant, es extraer de ahí una imagen de hombre moderno. De ahí se extrae una imagen del hombre moderno como un sujeto. Mientras que en el nivel genealógico habría que hacer un trabajo crítico del sujeto moderno. Nuevamente, insisto en la pregunta del cómo ha llegado a ser, cómo ha llegado a pensarse el sujeto moderno y cuáles son esos límites que nos ha impuesto el sujeto moderno y de los cuales habría que sacarlo si es que se quiere hacer algo diferente. Porque de otra manera estaríamos pues condenados a la repetición, ¿no? de esto. Y creo que por ahí justamente en el comentario que más adelante se hará, hablarán un poco más sobre esta implicación en términos de la influencia de Heidegger probable en esta idea de repetición. Y Nietzscheana, por supuesto. Yo no lo voy a tocar demasiado, más que esta mención. Y en el nivel, pues decía descriptivo, solamente es dar como las líneas del sujeto moderno. Por eso es interesante leer su introducción a la antropología de Kant, de Foucault. Bien, una última. Derivado de estas dos lecturas, si yo lo llevé a la cuestión exclusivamente de la libertad, en el terreno de la ética, entonces podría decirse que desde la lectura Foucaultiana, Kant en un primer momento, que sería el de la antropología, nos estaría llevando hacia la idea del cosmopolitismo. ¿Cómo llevar a cabo la vida ética en la antropología? Parece apuntar hacia el cosmopolitismo, y este cosmopolitismo tiene que ver con a su vez con la otra parte, que es el cuidado de sí, que es la que ya tendría que ver propiamente con el postulado del que es la ilustración, y que significaría que habría que tener el valor de pensar por cuenta propia, ¿no? Entonces el cosmopolitismo, por un lado, es tener una especie de, como ya habíamos dicho, sistema de mundo, pensar en estar en el mundo, o estar ya ubicado en él, y a partir de ese mundo, prestarse también a la tarea del cuidado de sí, que sería esta crítica hacia el sujeto, ¿no? No puedes, digamos, creo que en este sentido habría, digamos, ya un suelo sobre el cual hacer la crítica. No se puede ir como tratar de eliminar todo completamente, sino que hay algún punto de referencia sobre el cual se hace este trabajo también de crítica en el trabajo del cuidado de sí, que sería
como una especie de reflexión, para que no suene tan drástico como esta palabra crítica, ¿no? Una reflexión, es acerca de cuáles son los probables principios que van guiando las acciones, y no solo los principios, ya en términos Foucaultianos, pues es también ver qué relaciones entre diferentes instituciones y lo que él considera que también llama dispositivos, que están ahí interviniendo en las relaciones para hacer que los sujetos se comporten de una u otra manera, y que ellos mismos entonces sean capaces de vincularse o desvincularse de esas relaciones, o de regular también esas relaciones desde sí mismos, ¿no? Desde una perspectiva eh, pues subjetiva, individual. Lo cual no está peleado, por supuesto, con la comunidad, ¿no? Sino todo lo contrario, significa que también, por eso también creo que está involucrado aquí el cosmopolitismo kantiano, donde implica que se debe pensar siempre en los otros, ¿no? Como ponerse en el lugar de otro para pensar en las acciones que uno va a hacer. Y bueno, como complemento a esto que acabo de decir, quiero pasar a otra diapositiva, permítanme un segundo, para aclararlo un poco más. Denme un minuto en lo que hago el cambio de presentación. Okay. Y ahora... Listo. Entonces, pues resumiendo un poco en qué sentido ampliar, más bien quiero ampliar lo que acabo de decir sobre qué es esto de pensar por cuenta propia desde la perspectiva del Foucault, ya de sus últimos años de vida. Significa ser crítico, también un crítico negativo, porque se tienen que trazar límites, pero también un crítico positivo, porque la intención es que al identificar esos límites se transgridan también algunos otros límites o esos mismos, y con ello pensar a favor de la acción y de la libertad. El cuidado de sí está relacionado con esto, en tanto que es una actividad reflexiva, que además es una actividad con los otros, como ya decía, no es algo, no es solipsista, no está solo en el individuo, no es algo que solo el individuo haga, porque está en relación siempre con otros y en todo momento está pensando en sí también como con los otros. Y actuando, por supuesto, sabe que sus acciones también tendrán que ver con ello. Conlleva ciertas prácticas de cuidado y también conlleva, podría decir yo, la práctica de un cosmopolitismo antropológico kantiano, que el cual, pues bueno, esto ya no está propiamente dentro del texto que le había yo mandado, es una parte posterior en la que trato de ponerlo en práctica, ¿no? Como en qué consiste este cosmopolitismo antropológico kantiano, pues llevado un poco en los términos Foucaultianos. Esto mejor lo salto. Más bien, este cosmopolitismo kantiano del que les hablaba, visto desde Foucault, yo lo identifico, por ejemplo, con el personaje de Italo Svevo, un escritor que ustedes
tal vez conozcan, que tiene esta obra sobre la conciencia del seno, en la cual él es un personaje interesante. Mejor les dejo a que ustedes vean este libro, en el cual algunos dicen que está retratándose a sí mismo el autor, y tal vez Bebo, quien tiene también una vida interesante, o más bien una biografía interesante, quizá la vida no, y justamente eso es lo que lo hace más cautivante. El hecho de que podríamos decir que es un hombre demasiado aparentemente burocrático, pero con intereses que rebasan ese mero trámite, ¿no? Esa vida burocrática. Alguien que tenía intereses y que creó una obra literaria importante, comparable, y fue amigo de James Joyce. De hecho, gracias a Joyce, de alguna manera, la intervención de él es que se conoce años después más sobre él. Aquí tiene algunos datos sobre sus características, ¿no? Cuáles son las características de este personaje, de este hombre, que por sí mismo, el hecho de que el nombre ya es por sí mismo un personaje. Y tiene, bueno, el hecho es que él elige muchas de estas cosas en las que está él involucrado, que aparecen aquí en estas características, son cuestiones que él ha elegido. Y eso es a lo que yo me refiero con esta especie de cosmopolitismo kantiano desde Foucault, en el que él, en medio de una situación, estamos hablando de inicios del siglo XX, en la que hay unos nacionalismos muy fuertes, y que él tiene además diferentes orígenes. Él combina todo esto y a la vez va eligiendo de qué manera va viviendo de acuerdo a ciertas circunstancias y situaciones que se van enfrentando en su vida. Y creo que por eso es un ejemplo de esto que podemos entender como cosmopolitismo kantiano, en un sentido de Foucault, ¿no? Porque este sujeto parece estar entendiendo que está relacionado de múltiples maneras, incluso con el Estado, porque él decide también su estatuto de ciudadano, ¿no? En un momento dado, y en otros momentos incluso se queja de ciertas imposiciones que se le hacen, y él se busca la manera de autodeterminarse para no ser considerado como el Estado mismo lo ha de alguna manera determinado. Y si uno lee también su obra, se da cuenta de que algo que está presente ahí es esta capacidad de aceptar y adoptar diferentes perspectivas. Y parece ser que por datos biográficos y entrevistas y datos de personas que lo conocieron, la información que nos presentan, pues es que él también tenía esta particular forma de aproximarse hacia el mundo en general, ¿no? Bueno, pues no sé si estoy en tiempo, creo que he cumplido como les prometí, no extenderme demasiado, y Está perfecto, doctor. por ahora lo dejaría hasta aquí, y ya para que podamos escuchar también al doctor Pascual, y pues después discutir un poquito, platicar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que su ponencia ha sido enormemente interesante, con la reconstrucción de ciertas lecturas, pero también con problemática que realmente nos ha venido ocupando pues desde inicios de esos seminarios, la problemática del sujeto, su relación con la libertad, la noción de persona, y se ha trazado una visión muy sugerente que seguro que discutiremos a continuación entre los participantes. Ahora quisiera dar turno a nuestro invitado
doctor Jaime Pascual Summers, que va a realizar una réplica a la ponencia del doctor Pérez Guido. Presentaré brevemente a nuestro segundo invitado. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Madrid, por cierto. Apreciamos mucho que haya podido conectarse a esa hora. Y su tesis doctoral se titulaba Semiótica, Lógica e Individuación en Deleuze y Lacan, Ontología y Política de la Clínica. Y ciertamente es una persona formada en filosofía francesa y su trabajo de investigación actual se centra ya más concretamente en Foucault. El título de su último artículo es Lógica, Corporeidad y Cuidado de sí, Foucault y los estoicos antiguos. Doctor Pascual, tiene unos 25-20 minutos lo que considera oportuno y posteriormente daremos paso a una discusión más amplia, así que pueden anotar sus comentarios en Facebook, serán leídos, o intervenir los que están con nosotros en Microsoft Teams después, ¿vale? Levantando la mano. Muchas gracias. Doctor. Doctor Jaime Pascual. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, porque creo que allá es por la tarde. Quería agradecer tanto a la doctora Marcela como a la doctora Agatha Bach como al doctor Héctor pues el haber contado conmigo para este acto. En particular a Héctor por su excelente presentación, a Marcela y a Agatha evidentemente por organizar estas cosas que siempre llevan, digamos, ciertos desvelos. Y después del agradecimiento tendría que formular una disculpa. La primera por haber entrado tarde en la reunión, pero bueno, es que justo salía de otra reunión, estaba acabando la jornada aquí. Y por otro lado, porque mi intervención o mi réplica pues va a adolecer de cierta falta de sistematicidad, como no podría ser de otra manera, porque en todo caso tengo que responder a algo que pues no sabía yo muy bien cómo iba a ser, por esto de que el acontecimiento es único y estas cosas. Sin embargo, debido a mi conocimiento de la tesis doctoral del doctor, debo comenzar diciendo que coincido con digamos, con lo que sería el núcleo de su propuesta. Y lo que voy a hacer es, de alguna manera, abundar en algunos de los puntos que quizá él ha esbozado con objeto de provocar en los asistentes, todos ellos, pues el mayor número de comentarios y de problemas, de apertura de problemas que sea posible, ¿no? ¿En qué sentido digo que coincido con la propuesta presentada? Pues sobre todo en un sentido, digamos, en el sentido de una precaución. Es decir, si bien el propio Foucault ya nos había dicho que él quería que su trabajo se utilizase como si fuese una especie de caja de herramientas de la que pudiésemos sacar una herramienta y olvidarnos de las otras y usarla para nuestros propios propósitos, lo cierto es que cuando uno se enfrenta a textos de Foucault, como por ejemplo ese texto de Introducción a la Antropología en Sentido Pragmático de Kant, uno se da cuenta de que Foucault es un autor profundamente sistemático. Profundamente sistemático y bueno, no solamente hace falta acercarse a ese texto, si vamos a otro texto estupendo también de Foucault, que es el texto titulado ¿Qué es un autor?, de alguna manera, si hiciésemos eso de la caja de herramientas con Foucault así como así, a lo mejor no estaríamos entendiendo muy bien lo que el propio Foucault entiende por nombre de autor. Se tiende a sectorizar la obra de Foucault en periodos y esa tendencia probablemente sea porque ese nombre de autor todavía lo entendemos de una perspectiva romántica, es decir, de alguna manera queremos que el autor sea de los nuestros
y las cosas que ese autor escriba que contradigan lo que nosotros queremos defender, aquello con lo que nosotros nos queremos identificar frente a los otros, pues nos molestan, entonces lo podamos. Sin embargo, como muy bien se ha visto en la propuesta, encontramos que la tesis complementaria de Foucault es sobre Kant y encontramos estos textos entre los 70 y los 80 en los que Michel Foucault vuelve a la obra de Kant. En particular, a vuelta sobre el texto que es la Ilustración, pero también pues, la idea para una historia universal en clave cosmopolita, etc. Es decir, textos que en principio no parecen muy canónicos, ni la antropología, ni estos de los que estamos hablando, pero que, como muy bien se ha señalado en la exposición anterior, vinculan severamente todo el negocio crítico. Entonces, mi intervención. En primer lugar, voy a intentar proponer una serie de líneas a favor de la propuesta ya presentada y, por otro lado, querría formular una serie de problemas relativos al asunto de la ontología del presente y de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, bueno, si estamos leyendo a Kant, a Foucault, etcétera, de alguna manera será para poder enfrentarnos a esto que nos toca pensar ahora, ¿no? Para tocar ambas cuestiones, es decir, tanto para trazar ese vínculo sistemático que atraviesa toda la obra de Foucault, desde su tesis complementaria de doctorado hasta sus últimos trabajos, que sabemos que son los orientados al cuidado de sí, toda la historia de la sexualidad, etc., entiendo que es necesario poner de manifiesto algo que Foucault rara vez expone desde luego en los libros. En las entrevistas habla bastante más a las claras, pero en los libros no suele dejarlo muy claro, que es cuál es su posición ontológica fundamental. Es decir, ¿cómo entiende pues esto del ser? ¿No? Por las entrevistas sabemos que Foucault reconoce que Heidegger es el filósofo esencial. También sabemos, y no hay nada más que ver el uso del término genealogía, que Nietzsche, digamos que hizo en Foucault algo muy parecido a lo que hizo en Deleuze, es decir, fertilizar su pensamiento o fecundar, si vamos con Deleuze sería mucho más correcto decir fecundar su pensamiento porque es el producto de un enculé o algo así. Entonces me voy a agarrar a esto, y vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, Deleuze es, digamos, de los autores del pack de la French Theory, digamos que es el que más deliberadamente pues, está haciendo ontología, ¿no? En sus textos, son textos de ontología, de filosofía fundamental, etc. Y en esos textos Deleuze se opone a la historia de la filosofía, es decir, a la imagen del pensamiento que se ha generado en la historia de Occidente, ¿no? Lo que llamamos tradición occidental, etc. Y bueno, en ese linaje sabemos que hace coincidir a gente en apariencia tan dispar como un racionalista como Spinoza o un empirista como Hume, que reintroduce a Bergson, un autor que parecía pues, un autor conservador, etc., que habla bastante poco de Marx y que de repente, a la hora de tratar de la filosofía griega, recurre a una escuela helenística, más conocida por el helenismo, que se prolonga hasta el periodo imperial y que precisamente es una de las escuelas que Michel Foucault expone en su historia de la sexualidad, ¿no? Y me estoy refiriendo al estoicismo. Si bien la atención al estoicismo entre Deleuze y Foucault es distinta, ¿no? Porque mientras que Deleuze da muchísima importancia a lo que llamaríamos el estoicismo antiguo y medio, centrado fundamentalmente en cuestiones de física y lógica, física y dialéctica, Foucault parece hacerse cargo de los textos de los estoicos del periodo imperial romano, es decir, estamos hablando de los textos de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, que evidentemente no hace falta nada más que agarrarlos, digamos que orbitan en torno a una preocupación de carácter ético. Ahora bien, tampoco creo que sea tan fácil separar las cosas en el caso del estoicismo, de tal manera que quizás si nos acercamos un poco a cómo entendían esto del ser y esto del decir, esto del ser y esto del decir, los estoicos antiguos, quizá podamos darle un cierto sentido
a esas prácticas de sí que Foucault recoge al final de su obra, esas prácticas estoicas de cuidado de sí que Foucault recoge al final de su obra, y quizá así podamos ver a qué linaje ontológico pertenece la obra de Foucault. En primer lugar, vamos a centrarnos un poco en el hilo que vincula esta lectura que se nos ha propuesto de una continuidad en la obra de Foucault entre esos primeros textos dedicados a Kant y estos últimos textos que en paralelo están dedicados al estoicismo y por otro lado también están dedicados a Kant. Y lo primero que nos llama la atención es que en el propio Kant encontramos una crítica a los estoicos. Y claro, esta perplejidad nos tiene que obligar a preguntarnos ciertas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está abriendo Kant? ¿Qué es eso que significa la irrupción de Kant en el pensamiento occidental? Que por un lado puede que contribuya a suscitar ese retorno de Foucault al estoicismo y que por otro lado resultaría incomprensible para los estoicos, habida cuenta de la denuncia que Kant está haciendo. Entonces, claro, esta pregunta es la misma que, por así decir, ¿en qué sentido esto nos ayuda a pensar nuestro presente? Está subordinada a esta, ¿no? Es decir, ¿qué diríamos de Kant? ¿Qué diríamos de Kant? ¿Es clásico? ¿Es moderno? ¿Qué es moderno? ¿Somos modernos? ¿No somos modernos? ¿Se ha cumplido ya ese momento señalado al final de Las palabras y las cosas cuando Foucault dice que la figura del hombre tiene apenas 200 años, que ha emergido en el pensamiento a finales del siglo XVIII y que quizá esté pronta a desaparecer como un rostro dibujado en la arena, ¿no? Es decir, el problema es plantearnos con Foucault, de alguna manera, qué relación puede haber entre, o sea, qué es lo que ha roto el pensamiento kantiano, qué es lo que ha roto el pensamiento kantiano, ¿no? Y qué consecuencias tiene esa ruptura. De tal manera que yo les voy a proponer un itinerario que intentaré que sea lo más breve posible, ¿vale? Este itinerario va a ser el siguiente. Debido a que hasta ahora en esta sesión nos hemos centrado sobre todo en el análisis de Kant de la antropología en sentido pragmático y digamos, análisis de Foucault de la antropología en sentido pragmático y el análisis de Foucault de los textos de qué es ilustración, y explícitamente se ha dejado aparte el texto de Las palabras y las cosas, pues quizá sería un poco escolar, pero quizá conveniente, tomar quizá como punto de partida esta obra, Las palabras y las cosas, ¿no? Así como resumen súper general, podríamos decir que en Las palabras y las cosas Foucault se encarga de explicar cuáles son las condiciones que hacen que a mediados del siglo XVIII, se pase de lo que él llama el periodo clásico o la época clásica a la época propiamente moderna. Bien. Pequeña anotación previa. Moderno viene de modo. Modo es un adverbio latino que curiosamente no es de modo, es de tiempo. Y significa algo así como hasta ahora sí, pero ya no. Hasta ahora sí, pero ya no. ¿Hasta qué punto esto marca nuestra forma de estar ahora en el mundo? Bien. Propongo que nos acerquemos a Las palabras y las cosas. Bueno, muchos de ustedes conocerán que empieza con una referencia maravillosa a Borges, luego un absolutamente escalofriante análisis de las meninas, etcétera, pero a mí me gustaría ir al capítulo 9. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el capítulo 9 es precisamente cuando Foucault dice, bueno, de la edad a la edad moderna hay varias cosas que han cambiado. Ha cambiado la forma de entender, digamos, han aparecido las ciencias, las llamadas ciencias humanas, que afectan fundamentalmente a la vida, al trabajo y al lenguaje. Es decir, ha habido un paso de la historia natural a la biología en el campo de la vida, ha habido un paso del análisis de las riquezas a la economía política en el campo de la economía, y ha habido un paso de la gramática general a la filología. Bien. ¿Y qué tiene el lenguaje que no tengan otras cosas? ¿Y por qué me agarro a este capítulo 9? Bueno, entre otras cosas porque
me parece que una de las cosas más interesantes que tienen los estoicos antiguos es precisamente su concepción del lenguaje. Su concepción del lenguaje. De tal manera que, bueno, vamos a ver cuáles son estas afirmaciones de Foucault y veremos, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo Foucault en el capítulo 9 es que el lenguaje hasta ese momento se había considerado un simple medio de comunicación. Se había considerado como una realidad transparente que lo único que hacía era ofrecer al hombre la representación de cosas. Y de repente el lenguaje se descuajeringa, el lenguaje se dispersa y el lenguaje cobra todo el espesor del mundo. Las palabras han dejado de ser transparentes con respecto a las cosas y han pasado a ser una cosa más. Ahora bien, una cosa bastante complicada, ¿no? Nos dice Foucault que el orden del pensamiento clásico puede entrar ahora en una región de sombras, con una luz un poco turbia, falsamente evidente, que oculta más de lo que manifiesta. Y yo creo que aquí es donde está el núcleo al que debemos, digamos, sobre el que debemos orbitar o al que debemos prestar atención a la hora de pensar la modernidad. Es decir, según dice Foucault, las identidades de la representación han dejado de manifestar sin reticencias ni residuos el orden de los seres. El orden de los seres. Y esto del residuo es una cuestión muy importante para la modernidad. Bien, como tengo poco tiempo, voy a intentar darles de una forma muy sucinta los miembros fundamentales, primero de los estoicos y luego de Kant, y agradecería muchísimo que preguntasen, comentasen, complementasen con todo lo que ustedes quisiesen cuando acabe mi tiempo, ¿no? Vamos a ver. A ver, los estoicos antiguos son interesantes para Deleuze porque plantean una forma distinta del clásico dualismo, inaugurado, podríamos decir, con Platón, reforzado con Aristóteles, presente en el pensamiento de Descartes, etcétera, etcétera, ¿no? El típico dualismo que distingue dos modos de ser. Bueno, pues los estoicos antiguos no van a distinguir dos modos de ser, van a distinguir entre lo que es y lo que no es. Es decir, entre lo que es real y lo que no es real. Y lo que es real para los estoicos son los cuerpos. Solo existen los cuerpos. No hay nada más allá de los cuerpos. No hay ninguna trascendencia divina más allá de los cuerpos. De tal manera que la divinidad no es sino la totalidad de los cuerpos. La totalidad de los cuerpos. Ahora bien, ¿qué entienden los estoicos por cuerpo? Claro. Pues tampoco me puedo extender mucho, pero básicamente si les digo que para los estoicos una palabra es un cuerpo, el alma es un cuerpo, un concepto es un cuerpo, este bolígrafo es un cuerpo, pues ya nos podemos quedar un poco, tendríamos que quedarnos un poco sorprendidos diciendo, ¿cómo es posible que una palabra sea un cuerpo? Bueno, esto es fácil de entender, ¿no? O sea, una palabra es una emisión fónica o es un residuo gráfico que puede ser estudiado por las leyes de la física, etcétera. Esto no es ningún problema, pero claro, la palabra tiene otra cosa. Tiene otra cosa, ¿no? Que es que la palabra significa. Y es ahí donde viene el otro asunto de los estoicos. Es decir, todo lo que existe es cuerpo. Y los cuerpos están en constante interacción. Están constantemente afectándose unos a otros. Y de estas afecciones surgen efectos incorporales. ¿Cuáles son esos efectos incorporales? Incorporales pues son el vacío, el espacio, el tiempo y el lectón en griego. Hay gente que lo traduce por significado, hay gente que lo traduce por expresable, pero básicamente sería eso que hace que la palabra signifique la cosa. Es decir, estaríamos, cuando hablamos del acto de significación, hablando de este conjunto. Es decir, la palabra, cuerpo, se encuentra con el alma que escucha, cuerpo, y convoca la noción o el concepto cuerpo de la cosa significada, que también es un cuerpo. Entonces, como verán, esto es muy complicado porque es un esquema de pensamiento completamente distinto al que estamos acostumbrados, pero básicamente son estos efectos incorporales lo que dan sentido a la corporeidad. Si de aquí nos vamos a las prácticas del cuidado de sí que Foucault analiza, nos daremos cuenta, como muy bien ha señalado el ponente anterior, de que son prácticas que tienen un carácter no eminentemente lingüístico, pero en las cuales el lenguaje no es indiferente. Es decir, cuando estamos hablando de las prácticas
de, por ejemplo, la Melete Thanatorou, la meditación sobre la muerte, o estamos hablando, por ejemplo, los Hipponemata, ¿no? Estos diarios que escribían los estoicos no para nada, sino para volver a leerlos y que el efecto de la nueva lectura fuese distinto que aquello que les hizo escribir esos textos y ese tipo de cosas. Empezaremos a entender un poco que quizá la concepción ontológica que esté en el fondo del pensamiento de Foucault tenga bastante más que ver con algo así como relaciones entre cuerpos que con otra cosa. Puestos a sistematizar, la forma típica de sistematizar a Foucault, evidentemente, claro, porque es la que él básicamente dice, es sobre 3 ejes. Es decir, por un lado el eje del saber, por otro lado el eje del poder y por otro lado el eje de la subjetivación, que se concibe a su vez como práctica de resistencia. Es decir, en determinado contexto, en determinada época, tenemos unas relaciones de poder, es decir, unas interacciones corpóreas, si lo tuviésemos que decir en estoico antiguo, que producen un saber, que para un estoico antiguo también sería un cuerpo, es decir, algo así como una doctrina, una representación de lo que es, ¿no? De esas relaciones de poder o adecuada a esas relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder es posible encontrar cierto tipo de salida, y ese cierto tipo de salida o ese cierto tipo de resistencia o de intervención en las relaciones de poder lo vamos a llamar subjetivación, ¿no? Lo va a llamar Foucault subjetivación, prácticas de subjetivación. ¿Por qué son prácticas de resistencia? Bueno, si vamos a los textos de los estoicos imperiales, nos daremos cuenta de que heredan una preocupación típica del mundo helénico, que es cómo no ser esclavo. Es decir, cómo no ser esclavo de otro, cómo no ser esclavo de las propias pasiones. Bien. En nuestros tiempos, que son tiempos apasionados, como veremos, políticamente muy apasionados, pues creo que resultaría muy feo decir eso, que la pasión siempre ata, pero bueno, en fin, ahí está. Llegados a este punto, convendría pensar ahora otra cosa. ¿Qué es eso que Kant tiene que reprocharles a los estoicos? ¿Por qué Kant está reprochándoles algo a estos señores tan estupendos que quieren liberar la subjetividad humana de las relaciones de poder y evitar la servidumbre? Y en este sentido dirías, pero bueno, estos son ilustrados totalmente, ¿no? Porque quieren eso, que el hombre salga de su minoría de edad, autoculpable, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es donde tendríamos que entrar a explicar por qué esa antropología es en sentido pragmático. ¿Por qué esa antropología es en sentido pragmático? O más bien, ¿qué significa pragmático en la obra de Kant? Y básicamente, esto lo podemos dejar bastante claro, ¿no? Supongo que todos tendrán una idea de que, bueno, pues Kant, la ética kantiana es una ética formalista, es una ética, pues eso, en la que la razón es la facultad determinante, todos ellos son cosas ciertas, evidentemente, pero hay que reparar en que Kant distingue entre la validez para seres racionales en general y la razón en condiciones humanas de existencia. Es decir, al menos para nosotros los hombres, está introduciendo algo. Entonces, creo que el fundamental aquí tendríamos uno en Crítica de la Razón Pura, A806, cuando dice: la felicidad es la satisfacción de todas nuestras inclinaciones, tanto extensive, atendiendo a su variedad, como intensive respecto de su grado, como también protensive en relación con su duración. ¿Qué es esto de la felicidad? Bueno, si pasamos de la crítica de la razón pura a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, vemos que Kant distingue 3 formas del imperativo. 2 de ellas son hipotéticas y la tercera, la forma categórica, es la ley moral. Pero atendamos un momento a las formas hipotéticas. La primera es la que versa acerca de un fin contingente, y a ese tipo de imperativos Kant los llama imperativos técnicos. Es decir, son reglas de cómo hacer algo independientemente de que sea ese algo, es decir, ese algo no está dado. Pero, sin embargo, cuando atendemos al segundo tipo de imperativos hipotéticos, descubrimos que son imperativos que tienen que ver con un fin que es necesario para nosotros los hombres, y ese fin es la felicidad. Lo llama consejos de la prudencia, de hecho, a ese tipo de imperativos. Y una cosa que se suele olvidar en la lectura, digamos, más estándar,
es que Kant no tiene nada en contra de esas inclinaciones y no tiene nada en contra de la felicidad. De hecho, considera que todos los seres humanos debemos intentar ser felices. No a cualquier precio, pero todos debemos intentar ser felices. De tal manera, y con esto voy a dejar paso a quien quiera, digamos, llevarme al orden o lo que sea, con esto conviene dejar claro una cosa, que en mi opinión, ¿no? Que es que la crítica que Kant hace a estos estoicos es que los estoicos, al identificar virtud y felicidad, están de algún modo ninguneando las inclinaciones, están erigiendo una imagen de sí mismos tal que se consideran prácticamente divinos. Y eso en la obra de Kant, en la filautía, en el amor de sí, en el engreimiento, que no dejan de ser formas de la necedad. Así pues, podríamos, digamos, de la mano de los estoicos antiguos y de la mano del Kant, digamos, no solamente el de los textos mencionados por Foucault, sino precisamente el Kant de la crítica de la razón práctica, el Kant de la religión dentro de los límites de la mera razón, etc., podríamos entender muy bien hasta qué punto este lema de salida de la autoculpable minoría de edad y de uso público irrestricto de la razón como condición para todo progreso del hombre en la historia es quizá la tarea de nuestro presente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pascual, por la estupenda respuesta que nos amplía considerablemente el linaje y las lecturas en torno a los problemas sugeridos y expuestos por doctor Pérez Guido. Creo que hay muchísimas cosas que comentar. Yo quisiera pedirle al doctor Pérez Guido si quiere comentar o responder brevemente, apuntar algunas cosas después de la réplica y ya luego daremos paso a las preguntas. Por favor, si alguien de quien nos está escuchando quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y le daremos palabra por orden, ¿no? de solicitarla. Doctor. Sí, gracias. Pues le agradezco mucho al doctor Jaime Pascual la respuesta y la ampliación de todo este linaje, como bien dice la doctora Agatha Bach. Me parece muy interesante también y creo que tendría yo también que rescatar mucho de esta cuestión en relación con los estoicos. Yo creo que es una vertiente bastante interesante que habría que abordar con más detalle. Yo sinceramente no lo he abordado así, aunque me parece que es claro que sí. En la antropología, sobre todo kantiana, y por supuesto su ética en general, tiene tintes que nos marcan hacia esta tradición en la cual hay una respuesta y hay también una discusión constante tanto con epicureístas como con estoicos. Y bueno, llevado al plano de Foucault, pues también me ha resultado bastante asombroso y se lo agradezco mucho esta sugerencia hacia verlo también en comunicación con el texto de Foucault. Yo pensaba de alguna manera que bueno, si es que está dentro de la exposición cabía esta relación que había hecho sobre la implicación que podría tener o qué tan fuerte podría ser la influencia heideggeriana y nietzscheana en esto, este pensamiento del presente y de la repetición. Quisiera yo, ya que un poco quedó quizá suelto decirlo, que bueno, él sugiere en algunos que esta noción de repetición en la cual el mismo Foucault pone atención en la antropología en el sentido pragmático de Kant, que dice, bueno, al tener un plano, llamémosle así, ontológico a partir de la crítica,
del cual surge ya una noción de mundo, y a partir de ahí entonces viene la repetición, en la cual ya se vuelve un lenguaje, digamos, algo así más técnico, en la medida en la que podemos hablarlo todos, y todos se vuelve esta, como decía yo, una especie de moneda de cambio para hablar del mundo. Bueno, por un lado pareciera que esto tiene alguna influencia, y es cierto que lo de la entrevista, que esta última en la vida de Foucault, en la que él habla como de que Heidegger siempre estuvo presente y a la vez ausente completamente de su obra. Pues no sé, a mí al menos dentro de mi lectura la he dejado un poco de lado, y sé, por ejemplo, que está el texto de Beatriz Hahn sobre la ontología faltante de Foucault, y justamente se centra mucho en este estudio de la antropología kantiana. Entonces, bueno, como sugerencia para quienes quieran abundar sobre esto, pues también podrían revisar este texto, que está tanto en inglés como en francés. Es más difícil conseguir actualmente ya en francés, a menos que estén allá en, en territorio europeo. Ya quizás sea más fácil encontrar el texto francés en bibliotecas y tal vez algún libro viejo, pero al menos acá en el terreno de América es un poco más difícil de conseguirlo. Pero hay una versión en inglés. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si doctor Jaime tiene algo que añadir aquí al respecto. También aprovecho para decir que si alguien prefiere escribir la pregunta en el chat, también puede hacerlo. Y si no, pues damos comienzo. Doctor Jaime, ¿tiene algo que añadir o abrimos el debate? Como prefiera. Bueno, yo veo que hay una mano levantada, así que yo creo que puede Sí. ser recojo todo lo dicho, y de hecho este texto lo voy a buscar, pero vamos, si hay una mano levantada, creo que tiene prioridad. Perfecto. La mano levantada pertenece a la doctora Marcela Benebra Muñoz, a la que le damos la palabra. Muchas gracias a la mesa en general. Somos muchos doctores, ¿no? Entonces voy más bien por los nombres. Muchas gracias a Héctor, muchas gracias a Pascual, muchas gracias a Ágata por la moderación, por las presentaciones riquísimas. Creo que es un cierre espectacular de año. Y yo nada más quisiera abonar, antes de, como lo estaba haciendo Ágata, darle la palabra a nuestro replicante, quizás sumar mi pregunta mínima y brevísima para los dos participantes de la mesa, en torno a algo que mencionan continua y recurrentemente, y que de hecho es como un motivo frecuente en Foucault. Creo que puede ser muy simple, pero a mí me genera cierta confusión sobre la noción de modernidad y sujeto moderno, que parece que está pivotando en toda la crítica Foucaultiana. Mi inquietud concretamente es esta. No hay una especie de, no sé si gesto excesivo, ¿no? O un exceso en sí mismo en esta suerte de totalización de rasgos además tan cambiantes, ¿no? De un discurso a otro con esta marca de la modernidad y del sujeto moderno. Y me refiero, bueno, en el asunto mismo del sujeto moderno, que me parece que fue tal como lo mencionaba Héctor en su presentación, y luego de la modernidad, ¿no? Como lo retomaba quizás el replicante. En esa última delimitación que hace Pascual sobre la distinción entre lo clásico y lo moderno, una distinción aparentemente muy clara en Foucault, pero que a mí no me parece enteramente transparente, ¿no? O sea, del lado de lo que señala Héctor, por ejemplo, entre el sujeto moderno, pienso, pues, que estarían en ese mismo cajón o en ese mismo estante tanto Mozart como Hegel, ¿no? Tanto Descartes, supongo, como
no sé, el romanticismo o los románticos alemanes, ¿no? Pero luego en la réplica hay una especie de deslinde, ¿no? De esos dos momentos donde parece que sí podemos separar, pero hasta qué punto lo clásico no entra dentro de esa noción de modernidad, y lo clásico en el sentido de su renovación en el propio discurso de la modernidad, por ejemplo, pues del lado de los románticos, ¿no? Que hay sin duda un neoclasicismo nuclear al movimiento romántico en sus diferentes manifestaciones. No sé, en resumidas cuentas, me parece que es, no sé si un campo entre difuso y desbordado, ¿no? O si no se está construyendo, quizás esta sea la pregunta más puntual, si no se está construyendo una suerte de noción de modernidad y de sujeto moderno ad hoc en el discurso Foucaultiano. Pero es una pregunta para ambos en este caso. Muchas gracias nuevamente. Bien, no sé, gracias Marcela. No sé quién quiere responder primero. Adelante. Ok, creo que el doctor Jaime me está dando la palabra. Bueno, igual que yo coincido con Marcela justamente en eso. Sí, puede parecer muy difuso. Creo que tiene que ver con que, a ver, lo que yo he tratado de decir es que lo está rastreando él en la antropología de Kant. Le está atribuyendo a Kant el estar haciendo constituyendo, ¿no?, de alguna manera, esta noción de un sujeto que, que se plasma a través de la antropología y que entonces se convierte en la idea de un hombre, ¿no? Y bueno, se va a arrastrar posteriormente. No, creo que no sé si sea propio o adecuado decir que antes de habría esto. Lo que él dice, recuerdo, es que de alguna manera las críticas han sido justamente, han tenido la finalidad, ¿no? Y esto es lo que es muy, muy cuestionado kantianamente hablando, que las críticas tenían la finalidad de llegar a eso. ¿Qué será su finalidad? Poder dar una imagen del hombre, ¿no? La cuestión de la representación, algo que por supuesto también sé que a Marcela le resulta interesante. Y que entonces quedar con esta imagen de hombre y dar con ella, y que a partir de entonces todo el mundo se la creyó, ¿no? Voy a hablar de manera muy coloquial, todo el mundo se la creyó y creía que cuando estaban hablando del hombre estaban hablando de una esencia, y que entonces esa esencia correspondía con el sujeto y una actividad ahí de mera conciencia. Y creo que el ataque principalmente, y en eso creo que va a ser habría que librar una batalla de la cual me considero totalmente incapaz de tener, sobre como para estar a favor o en contra del mismo Foucault, o de lo que él está atacando, que es que si esto viene del existencialismo y de la fenomenología, pero en realidad creo que está él discutiendo mucho más con Sartre que propiamente con Husserl, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la respuesta que yo puedo dar de lo que sé. Gracias. Bien, muchas gracias. Jaime, ¿alguna respuesta al respecto? Bueno, sí, vamos a ver, a las dos intervenciones yo voy a hacerle caso a Marcela y voy a tirar de nombres porque, en fin, me resulta un poquito más cómodo. Vamos a ver, tanto la intervención de Marcela como la de Héctor dan pie a una serie de comentarios. Es decir, coincido totalmente con Marcela en constatar el hecho de que es verdad, de que esta diferencia entre lo clásico y lo moderno no la vemos clara. Quizás sea por eso del residuo, ¿no? Es decir, de hecho,
me ha parecido muy pertinente la mención a los románticos, ¿no? Porque si lo pensamos así desde un punto de vista kantiano, hombre, pues el romanticismo es una reacción conservadora contundente. Es decir, de hecho, bueno, en fin, es como los castillos medievales de Ludwig de Baviera, quiero decir, tiene un componente kitsch, es decir, tiene un componente de servirse de una imagen obsoleta para recuperar un origen. Y eso es una de las cosas que precisamente Kant había desautorizado y que en el texto de Foucault sobre la antropología y en Las palabras y las cosas, capítulo 9 y 10, es en lo que se hace especial hincapié. Es decir, lo que cambia con Kant es la relación entre lo finito y lo infinito. Es decir, mientras que en el barroco estamos hablando de un infinito, o se está intentando pensar un infinito que no puede resultar por acumulación de trozos finitos, sino que es de alguna manera originario, con Kant surge, con el negocio crítico, surge la cuestión de pensar la finitud a partir de la finitud. Es decir, si pensamos, Héctor ha hecho una alusión tremendamente pertinente, ¿no? Tenemos las 3 preguntas kantianas, las tenemos tanto en el canon de la razón pura como en la lógica, en el texto de la lógica. Y en el texto de la lógica es precisamente cuando se añade la 4ª pregunta, es decir, la primera que puedo conocer, crítica de la razón pura, ¿no? ¿Cuáles son los límites de mi finitud como ser cognoscente? ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento? ¿Qué debo hacer como sujeto práctico? Es decir, crítica de la razón práctica. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la ley que debe regir mis decisiones? ¿No? Y por último, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar? Es decir, ¿qué me cabe esperar acerca de la historia, acerca del curso del mundo, acerca de etcétera, ¿no? Y este negocio crítico está totalmente vinculado con la cuestión de que la antropología sea de carácter pragmático. Es decir, el hecho de que la antropología kantiana sea de carácter pragmático hace que el resumen de estas 3 preguntas que expresan los intereses esenciales de la razón humana en una 4ª pregunta, que es ¿qué significa el hombre?, lo podemos relacionar claramente con eso que Kant llama los fines esenciales de la razón humana. Porque, claro, no es, y en esto la intervención de Marcela tiene toda la razón también, dice, bueno, esto del proyecto de una antropología, claro, no es excesivo totalizar un montón de rasgos que son cambiantes, y creo que es ahí exactamente donde se apunta a la cuestión fundamental. Es decir, la cuestión fundamental de la antropología es la relación entre la sucesión temporal y la universalidad, es decir, entre la intuición y la razón, entre el hecho de ser mortales y el hecho de ser racionales, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que la antropología, digamos, tenga que poner en claro esos fines esenciales de la razón humana es todo un problema, porque esos fines esenciales de la razón humana no son fines en el sentido de metas que tenga que conseguir o características que tenga que encarnar. Y de hecho no se trata de una representación del hombre lo que se está buscando, no es una Darstellung, es una Bestimmung, es decir, es una determinación exhaustiva. Y curiosamente, creo que la mejor forma de explicar lo que es un cuerpo para el estoicismo antiguo es precisamente esto, ser una determinación exhaustiva, es decir, ser un cierre de alguna manera de algo, de tal manera que decimos, por ejemplo, ahora que ya han publicado el 4º Historia de la Sexualidad, que tenemos un corpus. Y simplemente quería añadir una cuestión por esto del lenguaje, porque uno tiene sus manías, y es la siguiente. Es súper interesante una observación que hace Foucault en la edición de Alianza, en la página 108 de su Introducción a la Antropología en sentido pragmático, cuando habla de cómo trata el lenguaje Kant, la diferencia entre cómo trata el latín en la crítica de la razón pura, donde intenta dar como un marco normativo para el conocimiento, y se refiere al latín porque es una lengua muerta, es decir, una lengua de corpus, una lengua en la que todos los textos ya están escritos y no puede pasar nada más, y la diferencia que tiene el tratamiento del lenguaje en el uso, en la antropología en uso pragmático, donde se estás fijando en el lenguaje que habla la gente de verdad. Entonces, si de ahí nos vamos a los estoicos imperiales, a los estoicos de Foucault, vamos a ver que es precisamente
el hecho de que el hombre deba llegar a su determinación exhaustiva, la tarea del sabio estoico. Pero claro, el enemigo, aquí no son las inclinaciones, o no tienen por qué, sí, serían las inclinaciones, pero vamos, podríamos hacer que no fuesen las inclinaciones. El enemigo no son las inclinaciones, el enemigo es la sucesión temporal. Es la sucesión temporal. El enemigo es el fatum, el enemigo es lo impredecible del destino. Y precisamente ser moderno, en el sentido que he indicado antes del adverbio, tiene todo que ver con la noción nietzscheana de lo intempestivo. Es decir, el estar en el borde del precipicio todo el rato, el no tener un camino futuro prefijado. Y es precisamente en esa tarea, en ese bucle, en el que se juega la construcción del sujeto moderno, más allá de los dispositivos de saber, quizá de carácter arcaizante, como en el caso del romanticismo, que nos dan una representación clásica del ser humano, o representaciones nuevas en las nuevas ciencias sociales que no son inocuas ni inocentes desde un punto de vista político, y de las relaciones de poder que actualmente nos constituyen. Es decir, esa construcción, ese trabajo sobre sí mismo, aparece entonces así claramente como una práctica de resistencia. Esa es mi opinión. Creo que se podría esbozar ese hilo. Quizás solo para resumir esa última línea, Jaime, si me permites. Entonces, el sujeto moderno es el sujeto...